El anecdotario de la mafia. Me lo contó a mí porque fui su abogado. Tuve una reunión con el mexicano y le dijo: Jaime, usted me debe a mí 200 millones de pesos. 200 millones hace 35 años era un capital. Y le dijo: Jaime, haga usted la diligencia y haga la vuelta. Siempre se centró la investigación en Pablo Escobar Gaviria. Incluso nunca se mencionaba al mexicano. Ahora usted nos está diciendo algo que es novedoso, 35 años después. El señor Gómez Méndez había creado una ley según la cual una persona oyendo podía dar poder, y así se hizo. Y ahí fue donde yo conocí las intimidades de ese proceso, donde se dijo que los Rueda Rocha habían sido realmente los ejecutores, Jaime y Eduardo, de ese crimen. Empezaron a dar hipótesis de las muertes de el señor Pardo Leal, de Carlos Valencia y de Luis Carlos Galán, y todas las adjudicaban a Pablo Escobar. Yo creo que fue el abogado que primero presentó los alegatos en orden a demostrar que estos muchachos no habían ejecutado el crimen. El anecdotario de la mafia. El anecdotario de la mafia. Y recordará usted, Juan Carlos, que los juzgados de orden público quedaban allí en el centro de Bogotá, calle 16 con carrera 10ª, edificio Banco de Bogotá, y allí me tocó llevar el poder, porque cuando eso, el señor Gómez Méndez había creado una ley según la cual una persona oyendo podía dar poder, y así se hizo. Y ahí fue donde yo conocí las intimidades de ese proceso, que recuerdo para esas calendas. Quiero decir, 2 semanas después, ya empezaba la tercera semana, fueron capturados unos muchachos en el centro de Bogotá, justo a una cuadra donde yo tenía la oficina. Recordarán ustedes que fue Murillo Chalarca y el más conocido de todos, Juiz Albún, Alberto. Y allí fue donde yo conocí toda la historia de cómo se perpetró el atentado, de quién eran los culpables. Yo tomé el poder de Jaime de Jesús Valencia, realicé varias diligencias, contrainterrogatorios, y al final recuerdo yo que el 31 de mayo del año 90, día por supuesto de mi cumpleaños, yo salía del país y ese día exoneraron insólitamente. Insólitamente quiere decir casi que absolutamente a don Jaime Valencia, que era el dueño de el arma que fue incautada, una metralleta. Era el dueño de la oficina de ese edificio de la calle 19 con carrera 5ª de Bogotá. Por esa razón y por muchas otras, yo conocí el expediente, y yo creo que fue el abogado que primero presentó los alegatos en orden a demostrar que estos muchachos no habían ejecutado el crimen. Supe con el tiempo que habían participado como disuasores. Disuasores significa que fueron llevados a Soacha, más que a matar, a realizar y ejecutar con armas, disparos, para que en el momento que estuvieran matando en la tarima a Luis Carlos Galán, las autoridades se confundían. Y eso fue lo que ocurrió esa noche tan dramática y de película, cuando una persona se ve disparando. Juan Carlos, usted recordará, aparece el hombre de la pancarta, ya se fue sabiendo quién eran los Rochas, los Rueda Rocha, que fueron los que participaron, y usted mismo recordará que fue el autor de un artículo que sacó en la revista Semana, donde se dijo que los Rueda Rocha habían sido realmente los ejecutores, Jaime y Eduardo, de ese crimen, y los ubicaba en el Magdalena Medio. Magdalena Medio, que era un nicho de paramilitares fundamental y esencialmente creados por el mexicano, pero por supuesto que Pablo
era socio del Mexicano y en esa medida podríamos decir que está entrelazado el tema de la muerte del Mexicano directamente de Galán con el Mexicano y con Pablo. Y de hecho, Sí. hacia el 90, 91, ya a Pablo lo vinculan como presunto autor y determinador con Gonzalo Rodríguez Gachi. Y ese año muere Gonzalo Rodríguez Gachi y por supuesto le cesan procedimiento porque a las personas cuando fallecen no se les puede juzgar. El anecdotario de la mafia. El anecdotario de la mafia. Gustavo, pero venga, retomemos. Cuando matan a Luis Carlos Galán, los primeros señalados, que fueron los capturados que usted dice, capturan primero a 5 hombres, que está este señor Juez Hasbún, que es el más recordado mediáticamente, y otros, y se habla de Jaime Valencia. Esos fueron los primeros. Me acuerdo mucho que los llevaron a la Edijín, les hicieron un reconocimiento por espejo, pues por cabina, y estuvieron presos y después fueron absueltos muchos años después. Incluso ellos demandaron al Estado y ya ganaron las demandas porque consideraron que no fueron los culpables. Siempre se centró la investigación en Pablo Escobar Gaviria. Incluso nunca se mencionaba al mexicano. Ahora usted nos está diciendo algo que es novedoso, 35 años después. ¿Por qué Jaime Valencia mata a Luis Carlos Galán? Jaime Valencia no era un tipo considerado ni capo de la estructura de mando del cartel de Medellín y del narcotráfico. ¿Qué tiene que ver Jaime Valencia en todo este entramado? ¿Por qué aparece él como autor? Y cuéntenos qué fue lo que él hizo realmente. Si no se sabe de dónde y oriundo y de qué entorno es Jaime Valencia Martínez, no se entiende por qué razón él termina vinculado al proceso. No olvidemos que Pablo Escobar Gaviria nació en Río Negro, Antioquia, en una vereda, pero igual era de allí. Don Jaime de Jesús Valencia Martínez era de Río Negro, Antioquia. Él y su familia tenían varios locales en la galería. La galería creo que todavía existe en Río Negro, que es una especie de plaza de mercado, es una especie de, como su palabra lo dice, lleno de locales. Allí don Jaime Valencia tenía muchos negocios, eran paisanos, eran amigos, ligeramente mayor que Pablo. Don Jaime le puede haber llevado unos 8 o 10 años y era un hombre muy respetado. ¿Por qué era respetado? Porque don Jaime Valencia Martínez mediáticamente no lo conocía nadie, pero dentro de la mafia era un hombre muy cercano al mexicano y muy cercano a la yuca. La yuca, para quien no recuerde, no olvide, se llamaba Gildardo Rendón Hurtado, hermano del cebollero, y fue la persona que murió el día 15 de diciembre con el mexicano en Tolucobeña y Coveñas en Sucre. Ese viernes, efectivamente, muere él, y desde ya lo digo, ¿por qué muere la yuca? Y también recuerdo antes de contar esto, la yuca era el hombre que le manejaba realmente al mexicano el tema de Tranquilandia. Ustedes recordarán que fue el laboratorio del mundo más grande en los 80 cogido a la mafia colombiana en las selvas de Colombia, realmente el que manejaba a nombre del mexicano, porque el mexicano sí enviaba droga a Estados Unidos por toneladas, esa Tranquilandia la manejaba Gildardo alias La Yuca. Y don Jaime Valencia me lo contó a mí porque fui su abogado. Tuve una reunión con el mexicano y le dijo: Jaime, usted me debe a mí 200 millones de pesos. 200 millones hace 35 años era un capital. Y le dijo: Jaime, haga usted la diligencia y haga la vuelta para asesinar a Luis Carlos Galán Sarmiento. Y él fue el que, en nombre del mexicano, y valido y prevalido de esa estructura de paramilitares del Magdalena Medio,
que ya habían participado hacía 2 años en la muerte de Jaime Pardo Leal, porque era un grupo en el Magdalena Medio de autodefensas o de sicarios que ustedes recordarán fueron entrenados por Yair Clay. Yair Clay fue un mercenario israelí que vino a Colombia a dar instrucciones de cómo se ejecutaban actos terroristas junto con ETA, que ya vino después. Don Jaime Valencia fue en última instancia quien en nombre del mexicano y colateralmente, pero no directamente en nombre de Pablo, ejecutó el crimen que finalmente pues no fue un crimen perfecto, pues tan imperfecto fue que capturaron las personas. Lo que falló, y lo digo de una vez, fue que, recordarán ustedes, Maza Márquez y otros altos funcionarios de la policía y de la DIJÍN empezaron a dar hipótesis de las muertes de el señor Pardo Leal, de Carlos Valencia y de Luis Carlos Galán, y todas las adjudicaban a Pablo Escobar y querían indudablemente vincular más a Pablo porque era digamos, el capo estrella, el capo conocido, y no sabían que el mexicano era realmente, dentro del cartel de Medellín, el hombre que más poder militar y económico tenía. El anecdotario de la mafia. El anecdotario de la mafia. Jaime Valencia le debe una plata al mexicano y se la paga organizando el plan del atentado contra Luis Carlos Galán. Cuando Pablo se entera de que a él le atribuye, ya esto estamos hablando de finalizando el 89, empezando el 90, que él es el principal ejecutor, Pablo Escobar fue inteligente y dijo, bueno, sí, a mí me lo dan como, me reprochan, me atribuyen que yo fui el ejecutor, pues tengo poder para negociar con el Estado. Se elige a Gaviria, que es el sucesor de Luis Carlos Galán, con un criterio clarísimo, y es que iba a haber una negociación. Se decía en el argot que iban a robarse el expediente, que iban a matar al juez, que iban a volar, como siempre, el imaginario. Y yo le dije al juez, vea señor juez, sancióneme. Saqué 500 pesos, le dije, la ley establece que quien viole la reserva sumarial será impuesta una sanción de 500 pesos. Y le dije, y yo me iré a la Procuraduría a denunciarlo a usted. El anecdotario de la mafia. El anecdotario de la mafia.